Probablemente conozcas la leyenda de las backrooms. Según las descripciones disponibles en la red, son habitaciones misteriosas y aterradoras, accesibles provocando un fallo en nuestra realidad. Muchas historias sobre las salas traseras han florecido en internet en los últimos 2 años, y siendo fan de todo lo relacionado con las leyendas urbanas, tenía que comprobar si esta era cierta. Desafortunadamente para mí, estaba muy lejos de esperar tal resultado. Comencé a investigar sobre esta leyenda a través de un foro popular, mientras los miembros discutían las diferentes formas de acceder a las salas traseras y sus niveles. Me encontré con una publicación bastante interesante que explicaba con precisión cómo acceder a través de un tobogán, lo que realmente me motivó a probar este método. Ese era el lugar indicado por la persona que redactó eso. El tobogán del que se hablaba estaba en un viejo parque abandonado, ubicado a solo unos 10 kilómetros de mi casa. Leí las aclaraciones del autor para que el método funcionara perfectamente. De inmediato, llené mi mochila con herramientas útiles para mi aventura. Además de la linterna, tomé baterías de repuesto, pequeñas provisiones, un cuchillo, pero también un bolígrafo, un pequeño bloc de notas y una cámara. Debo admitir que no creía en absoluto en lo escrito, pero, como solía decir mi abuela, era alguien bastante audaz, aventurero. Me encantaba explorar sitios nuevos, y aunque esta leyenda probablemente era falsa, recorrer un parque abandonado ya era un buen premio de consuelo para mí. Así que me preparé y al día siguiente fui. Al llegar al parque, tuve que escalar las rejas con cuidado para no rasparme las manos. Ni siquiera había terminado de subir cuando noté el objetivo de mi aventura desde donde estaba. Un enorme tobogán estaba justo en medio del parque. El camino no solo era largo, sino que parecía alargarse mientras me acercaba. Su color rojo sangre y el entorno deteriorado le daban un aire siniestro. Subí rápidamente los escalones hasta la cima del tobogán y releí las notas de mi blog. Para comenzar, hay que ponerse de espaldas a la entrada del tobogán, lo que significa bajar de cabeza la primera vez. Por supuesto, verifiqué si no corría el riesgo de lastimarme al salir de este último. Pero afortunadamente para mí, la naturaleza había recuperado sus derechos aquí. La hierba en la salida del tobogán era lo suficientemente alta para amortiguar mi caída sin riesgo. En segundo lugar, tenía que vendarme los ojos. Entonces, saqué una pequeña capucha de mi bolsillo y la puse de tal manera que no podía ver nada. La subí un poco para leer el resto de las inscripciones. En tercer lugar, tenía que concentrarme al máximo en las salas traseras. Si durante el descenso mis pensamientos debían divergir, según el autor, me sería imposible acceder a ellas. En cuarto lugar, tenía que esperar al menos hasta las 3 de la mañana, y eran las 2:45 en ese momento. Así que esperé la hora fatídica, y luego vacié completamente mi mente. Bajé mi pasamontañas y concentré todos mis pensamientos en las salas traseras. Y luego, sin perder más tiempo, me deslicé por el tobogán. Dado su gran tamaño, solo debí deslizarme 3 o 4 segundos. Pero no quería contar para verificar, porque tenía que mantenerme perfectamente concentrado en las salas traseras a toda costa. Sin embargo, no podía evitar pensar que el descenso era mucho más largo de lo esperado. Comencé a cuestionarme, a pesar de mis esfuerzos por enfocarme en las salas traseras. Pero otros elementos comenzaron a preocuparme realmente. A pesar de la capucha en los ojos, podía ver a través de varias luces, yendo del azul, luego cambiando a verde claro, luego del rojo al amarillo oscuro. No entendía cómo era posible, ya que originalmente el gran tobogán rojo debía ser perfectamente oscuro desde el interior. Absolutamente. Nada podría causar tales luces tan brillantes, cuando todo debería ser perfectamente oscuro. Empecé a tener realmente miedo, pero sobre todo a preguntarme si finalmente no iba a caer realmente en las backrooms. Pero antes de que incluso pudiera ordenar mis ideas, el tobogán hizo algo aterrador. Comenzó a temblar con una fuerza sobrenatural, sacudiéndome de derecha a izquierda. Sentí mi corazón acelerarse en mi pecho. Mi respiración se volvió más rápida. Justo cuando estaba a punto de gritar, mi cuerpo se estrelló contra el suelo. Aún con la capucha en los ojos, no podía saber dónde me había encontrado. Pero una cosa era segura, no era hierba. Lo que sentía bajo mis dedos era claramente concreto frío y rugoso. Entonces, suavemente me quité la capucha y ahí vi dónde me encontraba. Frente a mí había un extenso corredor con muros amarillos, alumbrado por tenues luces de neón.
En este último había una multitud de puertas, pero también numerosas bifurcaciones que sin duda conducían a otros pasillos o a otras puertas. Detrás de mí estaba la salida del tobogán. Este sobresalía bruscamente de la pared y en este último, alrededor del tobogán, se habían inscrito varios mensajes en el concreto. Uno decía: "No encuentro la salida". Otro, por su parte, escrito con una mano vacilante, decía: "No lo mires, de lo contrario, te perseguirá". Al mismo tiempo, desde el final del pasillo que estaba detrás de mí, escuché un ruido extraño. Mi cuerpo comenzó a temblar tan fuerte que nunca pensé que encontraría la fuerza para darme la vuelta. Entonces miré suavemente sobre mi hombro y allí vi algo al final del pasillo. Parecía un hombre con una gran camisa blanca, el tipo de ropa que usaban los científicos en los años 50. Lo más aterrador era que caminaba por el techo, así que intenté enfrentarlo haciendo el menor ruido posible, pero también evitando mirarlo directamente. No sabía si el mensaje escrito en la pared se refería a él, pero no quería correr el riesgo. Honestamente ya no deseaba arriesgarme. Había visto suficiente para confirmar que los cuartos traseros no eran una leyenda. Anhelaba regresar a casa, así que me di la vuelta lentamente para tomar el tobogán en sentido contrario. Pero lo peor que podía imaginar en ese momento sucedió. El tobogán había desaparecido por completo. Mi sensación de pánico obviamente se intensificó mucho después de eso y comencé a tener tanto miedo que me mareaba, las manos temblaban. Luego saqué mi blog y leí las demás notas que el autor dejó en el foro. Especificó claramente que la salida no podía realmente desaparecer, solo cambiar de lugar. Si ese fuera el caso, tendría que buscarla o me quedaría atrapado en las salas traseras indefinidamente. Apenas terminó de leer, las luces del pasillo parpadearon simultáneamente, y una música particularmente sombría comenzó a resonar a mi alrededor. Era imposible describir el sonido de la música. Todo lo que puedo decir es que era tan perturbadora que cada nota me daba escalofríos. Entre dos notas, a veces escuchaba gruñidos profundos que probablemente venían de otros pasillos paralelos. Solo me quedaba una solución si quería seguir vivo o quedarme aquí, ventilado por siempre. Tenía que encontrar la salida. Así que caminé lentamente a través del pasillo que se presentaba frente a mí. La música se volvía tan abrumadora que sentía que ya no podía caminar correctamente, como si me desestabilizaran física y mentalmente. Intenté abrir algunas puertas, pero todas estaban cerradas. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, vi a otra criatura al final. A diferencia de los científicos que caminaban por el techo, este se arrastraba por el suelo como una serpiente. Entonces la observé para intentar prever sus movimientos en caso de que me detectara. La criatura desnuda se arrastraba lentamente por el concreto, rozando su piel contra el suelo. Luego, de repente, se quedó perfectamente inmóvil. Entonces me preparé para correr a toda velocidad. Cogí mis apoyos como pude, pues mi cabeza aún daba vueltas al ritmo de la terrible música. Y al instante siguiente, la música comenzó a volverse rápida, cada vez más rápida. Las luces parpadeaban tan fuerte que pensé que terminaría convulsionando. Y fue en ese momento cuando recordé el mensaje en la pared: "No lo mires o te perseguirá". Era él, era esa criatura de la que hablaban, y justo en ese momento lo estaba mirando fijamente. En ese mismo instante, la criatura giró su cabeza hacia mí y pude ver su rostro cadavérico. Sus párpados parecían cosidos, permitiéndome distinguir claramente sus ojos blancos y brillantes, fijos en los míos, y eso, a pesar de la distancia. No tenía labios, noté inmediatamente ese detalle cuando abrió la boca de par en par. De repente, comenzó a arrastrarse velozmente hacia mí. ¿Se ha recargado usted? El grito fue incomprensible, pero me dio escalofríos terribles. Mientras corría velozmente en dirección contraria, delante de mí debía estar el pasillo que recién había atravesado. Todo había cambiado. La pintura en las paredes ahora era roja, y las luces de neón detrás de mí casi habían desaparecido por completo. Pero la criatura continuaba gritando detrás de mí. Su capa estaba rayada. Corría a toda velocidad en este desafío, sin saber hacia dónde dirigirme. Al final del pasillo apareció una nueva puerta en la pared derecha, aunque parecía un callejón sin salida. La música se tornó tan opresiva que mis piernas no podían seguir el ritmo. Al mirar atrás, vi que la criatura me alcanzaba rápidamente. Por fin vi el pomo de la puerta a solo unos metros de distancia. Empujé mis límites para alcanzarla antes de que él me alcanzara.
Justo cuando creí que mis últimas horas llegaban, mi mano finalmente alcanzó el pomo. Gracias a Dios, pude abrir la puerta justo cuando la criatura estaba por atraparme. Entré en la sala y cerré la puerta con fuerza. Caí de espaldas contra ella para intentar retenerla en caso de que intentara entrar. Pero ya no había ningún ruido. Ya no escuchaba a la criatura gritar, la música había desaparecido, era como si hubiera cambiado de dimensión en un instante. Luego alcé la mirada para ver mi ubicación actual. Saqué mi linterna, estaba encendida. Si no hubiera estado sentado, me habría derrumbado al suelo. Había al menos 20 siluetas bajo sábanas blancas impecables. La habitación estaba completamente oscura, no podía distinguir nada. Las siluetas se veían inmóviles, pero no deseaba quedarme allí más que en el pasillo previo. Así que me levanté lentamente y escudriñé la pequeña sala oscura en la que me encontraba. No muy lejos de mí había una nueva puerta y no podría explicarlo, pero sentía que era la dirección correcta. Entonces, lentamente, evitando mirar las siluetas en la habitación, caminé hacia la nueva puerta. Y fue de esta manera que noté que las siluetas estaban haciendo exactamente lo mismo que yo, justo cuando mi pie acababa de tocar el suelo. Simultáneamente, dieron un paso hacia mí. Mi cuerpo tembló con más fuerza, pero realmente quería estar seguro de que estaban bien sincronizados conmigo. Entonces, intenté dar un paso más hacia la puerta y, como esperaba, las siluetas avanzaron en mi dirección. Lo que era terrible en esta situación era la distancia entre ellos y yo, así como la que había entre yo y la puerta. Me habría bastado con dar 3 pasos para estar al alcance de al menos 4 de las siluetas. Entonces dejé de moverme y movilicé mis últimos recursos mentales y físicos para hacer el sprint más grande de mi vida. Y justo en el momento en que empecé a correr, la horrible música reapareció de repente. Pero a eso se sumaron los gritos de todas las siluetas que estaban en la habitación, que también empezaron a correr hacia mí. Cuando estaba a punto de tocar la manija, una mano fría me agarró el brazo. Con toda mi fuerza restante, luché violentamente y abrí la puerta. Y por milagro, logré cruzarla y cerrarla detrás de mí. Lancé un grito de rabia, miedo y estrés a la vez, tan fuerte que caí de rodillas al suelo. Al levantar la cabeza con ojos llorosos, me costó creer lo que veía. El tobogán rojo estaba a solo unos metros frente a mí. Entonces me levanté y fui hacia él. Finalmente, había recuperado un poco de esperanza, pero algo inesperado ocurrió justo en el momento en que comencé a caminar. La puerta que recién había cruzado ya no estaba detrás de mí. En lugar de eso, estaba el pasillo que había al principio de mi aventura en las salas traseras. Y al final de este se encontraba el hombre arrastrándose. Y mis ojos, por supuesto, volvieron a posarse en él. La espeluznante música resonó nuevamente, y bajo las luces parpadeantes, la criatura gritó. Se arrastró tan velozmente que no pude seguirle con la mirada. Con mis últimas fuerzas, subí al tobogán. Mientras mis pies resbalaban sobre el plástico, dudaba si lograría salir de esta situación. No obstante, veía cómo la habitación se desvanecía bajo mis pies. Pero justo cuando estaba por cruzar un tercio del tobogán, sentí un fuerte dolor en la pantorrilla. La criatura sin labios estaba justo detrás de mí y acababa de morderme con una fuerza bestial, haciéndome sangrar y gritar de dolor. Con la adrenalina fluyendo en mí, encontré la fuerza para patear al agresor directamente en la cara. Lo vi deslizarse con un ruido estridente hasta el final del tobogán. Continué mi ascenso lo más rápido posible, rezando para lograrlo, pensando solo en una cosa: salir de este horrible lugar. Pensando que estaba en medio del tobogán, resbalé. Lo que era extraño es que la gravedad parecía no tener sentido. En lugar de deslizarme hacia abajo, mi cuerpo comenzó a deslizarse hacia arriba. Y ahí, colores vivos empezaron a deslumbrarme. Tenía que cubrirme los ojos para no quedar cegado. Al instante siguiente, mi cuerpo golpeó el suelo. Cuando abrí los ojos, vi que de nuevo me encontraba en el parque abandonado. En mi reloj decía 3 horas, 6 de la mañana, lo que significaba que 5 minutos en el mundo real parecían durar mucho más tiempo en las salas traseras. Me levanté y noté que ya no tenía ninguna herida. Entonces no me quedé mucho más tiempo y volví a casa con mucha dificultad para mantenerme en pie, la cabeza llena de horror que podría atormentarme hasta el final de mis días.
2 semanas después del incidente, aún tengo problemas para conciliar el sueño. Desde entonces, tengo pesadillas recurrentes sobre las criaturas que vi en las salas traseras y no puedo olvidar al monstruo que se arrastraba por el pasillo. Entonces, voy a concluir mi relato con esto, esperando que lo tomen muy en serio. Por favor, si algún día encuentran en internet un método para acceder a las salas traseras, nunca intenten la experiencia, porque seguramente no tendrán la misma suerte que yo. Gracias.